Bueno, vamos de una vez al estudio que dejamos. Estamos mirando y me quedó un puntico con relación a perseverar en la oración. Esa es la segunda parte de en qué perseverar. ¿En qué debemos perseverar los cristianos, los hijos de Dios? Y vimos, hermano, y estamos viendo cómo la Biblia nos dice que debemos perseverar en la oración, los unos por los otros, por los gobernantes, por todos los hombres. Nos dice la Biblia cómo debemos perseverar, orando en todo tiempo, orando siempre, sin cesar, etcétera, etcétera. Pero tengo un puntico para complementar esto de perseverar en la oración, y tiene que ver con la oración personal. Hemos visto algunos textos donde el Señor nos muestra que debemos orar de una manera personal. Ya no es intercediendo, ya no es Padre, glorifícate, Señor. No, no, no. Ya es de una manera calmada, directa. Aquí estoy, este soy yo, esto me pasa, me gustaría esto, ayúdame con esto. Ya de una manera de padre a hijo. Ya no es una oración de intercesión, no. Ahora es una oración personal, la que nosotros debemos tener siempre. Escuche esto. Yo le pongo a consideración a usted las cosas, usted bíblicamente las analiza y toma una decisión que sea bíblica. Nosotros la primera oración que tenemos en la mañana, ¿cómo debería ser? ¿Una oración personal entre Dios y nosotros? ¿O una oración de intercesión? ¿Personal? ¿De intercesión? ¿Personal? ¿De intercesión? Personal. Bueno, pero es tanta la dependencia de la iglesia, escuche, es tanta la dependencia de la iglesia de otros hombres, de personas que el Señor nos ha dado como la función de pastorear. Hermano, la persona no puede, muchas personas nunca se acostumbraron porque no le enseñaron a orar a solas, a tener una comunión íntima, a apartarse en un lugar solo, encerrado, a hablarle al Señor. No, tiene que poner a alguien por alguna red social, tiene que poner a alguien por algún medio de comunicación que ore por él. Y entonces, ¿qué clase de comunión tiene? ¿Qué clase de comunión tiene esa persona en el primer momento del día? Cuando ese momento es para decirle, aquí estoy, Señor, eso es lo que voy a hacer en este día. ¿Cómo te parece, Señor? Respóndeme, por favor. No, pone a alguien a que ore, y yo no me imagino cómo será esa persona que pone un devocional. ¿Qué hará? ¿Qué hará? La persona, hombre o mujer, está ahí orando, está diciendo, Señor, está intercediendo. Gloria a Dios por eso, que lo hagan los nuevos. Pero ¿qué hará un cristiano de muchos años escuchando a alguien que está haciendo un devocional público? ¿Qué hará? Al final no se conecta con Dios, sino que sí, Padre, así como lo está diciendo el pastor o la pastora, sí, Padre, glorifícate, sí, Señor, sí, Padre, sí, Padre. Y al final no dijo nada personal. Al final no dijo nada que le interese a Dios de ese hijo que debería dirigirse. Aquí estoy yo, Héctor Fabio está aquí delante de ti, mi Señor, y tengo esta inquietud, y tengo esta necesidad, y tengo esta dificultad. Padre, ¿cómo te parece? No. El cristiano no hizo diferencia entre la oración colectiva y la oración personal, y llegó a pensar que a toda hora sí, glorifícate, glorifícate. ¿Y cuándo habla Dios? ¿Y cuándo le decimos a Dios, Señor, tengo un problema? Siento una atracción terrible por eso y por lo otro. No, nunca. Se la pasa todo el tiempo, glorifícate, Señor. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, desciende poder de Dios. No, eso tiene que ver con la oración personal, con la oración que usted y yo deberíamos hacer en la mañana. Una oración directa entre Dios y tú, Dios y yo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mateo capítulo 6. Dice la palabra del Señor, Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, y el Señor Jesús se refiere a la oración personal, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto.
y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Le quiero recordar qué significa la palabra orar. 43:36 dice así: orar a Dios, es decir, suplicar, adorar, hacer oración, orar, pedir. Hermano, eso es una cosa muy personal, muy directa entre Dios y usted, nadie más. Silencio. Dios me va a hablar. Silencio. Yo le voy a hablar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está mi vida. Tengo que enfrentar este día, esta situación. No sé cómo hacerlo. Siento temor. Nunca me he tenido que ver con esto, Señor. Pero yo tengo confianza, Padre, que tú me darás la dirección y la instrucción necesaria para hacer lo correcto. No sé qué hacer, Señor. Por eso voy a guardar silencio en este momento y tú me vas a dar el entendimiento necesario para que yo pueda hacer lo correcto, no lo que yo pienso. Renuncio al pensamiento que tengo, renuncio a la solución que se me pueda ocurrir a mí como ser humano y te pido que pongas la certeza de lo que yo debo de hacer. Aquí estoy, Señor, en el silencio. Esa es la oración personal. Y yo me di cuenta hace muchos años. Ahora todos ustedes saben de qué les estoy hablando, pero hace muchos años, digamos hace 20 años atrás, 19, 18 años, que para la persona esto era raro. ¿Cómo así? Porque el cristiano en general, o bueno, casi en general, tenía un concepto de orar siempre así, siempre, siempre. Yo recuerdo que el primer ayuno que hice a nivel de iglesia, ya estando en una congregación, lo hice con un hombre que fue pastor de la misión. Nos metimos en un apartamento, en el apartamento del pastor que se fue para la convención de Bogotá y nos prestó el apartamento y nosotros nos metimos toda esa semana en ayuno. Y para él era horroroso no verme, hermano, en la sala. Padre, sí, Señor, mira, Padre, en el nombre de Jesús. Él lo hacía. Y yo por ahí en un rincón, contándole al Señor, diciéndole, tenía un problema que se me había activado, una cirrosis hepática. No tenía un año de haber llegado a la iglesia cristiana. Sí tenía mucho más, estudiando la Biblia. Pero entonces, él me cuestionó. Él el primer día se levantó en la mañana y empezó a orar duro. Y yo arrinconado, hablando con el Señor, diciéndole y preguntándole. Luego al rato volvió y se puso a orar y me dijo, hermano Héctor, ¿usted por qué no ora? Yo le dije, ¿cómo así? ¿Por qué no oro con usted? No, usted. No, sí, yo estoy orando aquí. No, hermano, así no se ora. Ahí sentado, ahí arrodillado. No, así no se ora. Usted tiene que pararse, ponerse de pie y hablar duro. Yo estoy hablando aquí con Dios. Lo que usted está haciendo es una oración de intercesión. Yo no necesito interceder por nadie más, sino por mí. Yo tengo un problema gravísimo. El hígado se me está deshaciendo, le dije yo. ¿Qué me voy a poner yo a reprender demonios y a hacer otras cosas? Y necesito es que mi Padre me escuche y me sane. Él no lo entendió, porque es que en ese tiempo no se entendía. Había que hacer bulla y sí, Padre, ahora, y orar con denuedo y orar con fe, era retorcerse y jalarse la oreja ahora. Y si usted hacía miñocos, está orando con más efectividad. El Señor en ese ayuno me cambió el hígado, me puso uno nuevo. Y no tuve otra cosa sino que decirle, Señor, esta es mi necesidad. Si este es el tiempo como Esteban, ¿no? Esteban se convirtió, predicó una sola vez y se murió. Yo le dije, si este es el tiempo, Señor, si no voy a cumplir ni un año en la vida cristiana y me vas a llevar, qué rico. Porque yo me sentía limpio, hermano, yo me sentía listo, dispuesto para irme. Si no, Señor, ayúdame. Al tercer día de ayuno me dijo, Héctor, está hecho. Te he dado un hígado nuevo. Y yo, convencido de eso, pues me puse a llorar, le canté y ahí, solo. Pero mi hermano en Cristo estaba aterrado, que qué le pasará al hermano Héctor que no ora. ¿Qué le pasará? Porque él tenía en la mente que la única forma de orar era así, gesticulando y moviéndose y intercediendo, Señor, ahora corta, destruye, Señor. Eso en las oraciones
de intercesión, de guerra espiritual, claro que hay que hacerlo, pero no en esta clase de oración. Diga conmigo oración personal. Hablar a solas con mi papá, ¿sí o no? Hablar a solas con mi papá, solamente diciéndole lo que yo necesito y lo que quisiera ver, lo que no quisiera volver a sentir, lo que no quisiera volver a caer, eso. Y calmadamente, hablando tranquilamente, creyendo que Dios me escucha. Eso, hermano, nunca lo dejemos. Escuche, esa es la oración personal que deberíamos hacer todo el tiempo. Cuando vamos por la calle, cuando vamos manejando, cuando estamos en un almacén, en un lugar, siempre, Señor, ayúdame, Señor, dame el entendimiento, Padre, no permitas que nadie me engañe, no permitas ir a engañar a nadie, Padre. Claro, hermano, claro. Y eso hace, hermano, yo sé que a usted también le ha pasado. A mí me dan una de vuelta cuando yo pago en efectivo y yo me la echo al bolsillo. Y varias veces el Señor me ha dicho, cuéntala. Y la cuento y la persona se engañó. La persona me dio de más. Me devuelvo y le digo, me dio mal la de vuelta. El vuelto me lo dio mal. En general siempre reaccionan y dicen, no señor, yo se lo di bien. Entonces le digo, usted me dio de más. ¿Está segura que me dio bien? Entonces dice, ¿le di de más? Ahí sí, ¿no? Porque ellos piensan que uno les va a reclamar que fue que les quedó faltando. ¿Le di de más? Sí señor o sí señora. Ah, ¿cómo así? Venga, ahí sí lo cuentan. Pero eso lo hace el Señor para que usted y yo no nos llevemos nada que no nos pertenece. Porque eso sería maldición. Listo. Entonces, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mire mi hermano que a veces uno no entiende eso. Que el cristiano, bueno, usted no, pero el cristiano de ese tiempo, ahora el 1 de marzo, vamos a cumplir toda mi familia con este servidor, 26 años de haber llegado a una iglesia cristiana. Ya teníamos como año y medio de estar leyendo la Biblia, pero 26 años. Escuche, en ese tiempo, no sé quién se lo enseñó a la gran mayoría de los cristianos, pero yo me di cuenta que el cristiano en la casa no oraba, pero iba a la iglesia y si no estaba el pastor tampoco oraba. No, era por ahí sentado, abría la Biblia, no había teléfono celular, gracias a Dios, si no se hubieran pasado mirando, quién sabe, redes sociales. Pero entonces veían que el pastor se iba a subir y se levantaban, escúcheme, y se levantaban y empezaban a aparentar. Inmediatamente le decían, salió el pastor. Se levantaba inmediatamente y cerraba los ojos como quien estuviera en una comunión de hace rato, así y empezaban, Padre. Entonces el pastor se subía al púlpito y veía a toda la iglesia así, Señor, ahora, Padre. Pero resulta que no. Resulta que cuando el pastor no estaba, nada, se ponían era a charlar. Eso era en ese tiempo. Eso era ahora 26 años. Pero nosotros ahora, hermano, tenemos que saber que ¿a quién engañamos? Iglesia, ¿a quién engañamos? A nosotros mismos. A Dios no lo podemos engañar, al diablo menos. Él sabe cuando uno lo único que tiene es una vida de apariencia. Y lo que la Biblia nos está diciendo es que perseveremos en la oración, tanto en la oración colectiva, que es una oración de intercesión, de guerra espiritual, como la oración personal, que es una oración que conecta al cristiano en comunión. Conecta al cristiano en comunión con su Dios, con su Padre. Necesitamos estar conectados con el Señor, ¿sí o no? Tener una comunión personal, ¿sí o no? Claro, perseveremos en eso, perseveremos en la oración. Otro punto en lo cual debemos perseverar. Hechos, capítulo 2, versículo número 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Las oraciones ya las estudiamos. Pero la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros y el partimiento del pan, miremos. ¿Lo miramos? Listo.
¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Si usted tiene una buena costumbre y es de prestar mucha atención, no pierda la atención siempre que le estén hablando de la Biblia, cerciórese de que le están diciendo la verdad. Entonces yo le tengo que decir aquí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, deténgase. Listo. La iglesia, los cristianos, guiados por personas que no tenían muy buenas intenciones, sencillamente torcieron el camino del evangelio y dijeron, porque hay otro texto donde dice que que la iglesia estaba establecida en la doctrina de apóstoles y profetas. Y entonces se dio un mover bien particular en cuanto a que apóstoles y profetas, unos apóstoles autonombrados, hermano, unos profetas a la manera del Antiguo Testamento, quisieron empezar a establecer normas por fuera de la Biblia, empezar a decretar cosas, a poner mandamientos nuevos, que porque la Biblia decía que había que moverse en el principio, en el fundamento de los apóstoles y profetas. Lo que usted y yo entendemos, gracias a Dios que lo podemos entender, es que el Señor dice que nos movamos en la doctrina de los apóstoles que el Señor usó para escribir este evangelio. ¿Sí lo entiende así o no? ¿Sí o no? Bueno, tenga cuidado, ¿sabe por qué? Porque alguien le puede decir, no, es que yo soy profeta, es que yo soy apóstol, y entonces el fundamento lo tengo yo, y puede empezar a poner mandamientos nuevos, o lo que han hecho muchos apóstoles, que han empezado a anular mandamientos. Yo escuché una cosa, hermano, que a mí se me aflige el espíritu de una manera impresionante cuando escucho cosas como estas. Yo como apóstol del Señor determino, decreto, Dios mío. Hermano, por fuera de lo que está escrito no hay nada. Por fuera de lo que ya el Señor le permitió a los apóstoles escribir, establecer como doctrina, no hay nada. No le podemos quitar, no le podemos aumentar. ¿Qué pasó? Tenga cuidado, porque puede ser que alguien le diga, no, es que yo como profeta, yo como apóstol, tengo derecho a poner fundamentos y le saque este versículo. Yo tengo derecho a establecer argumentos, fundamentos, y yo puedo decretar. ¿No he escuchado por ahí que a fin de año algunos ministerios dicen la noche de los decretos y empiezan a decretar? Yo decreto que para este año, por favor, los decretos están establecidos hace mucho tiempo y están en la Biblia. Y las personas pretenden que porque sí los ungieron como apóstoles, porque tienen un ministerio como profetas, entonces quieren empezar a poner leyes nuevas. Yo decreto como apóstol del Señor, como profeta de Dios, yo decreto. Y en esos decretos, hermano, he escuchado unas maldiciones impresionantes. Alguna vez escuché a alguien, no supe porque escuché un poquito y ya, me desconecté. No supe si era apóstol o profeta. Escuché que estaba diciendo, yo decreto que el corazón de todos los brujos de esta ciudad se paran, se frenan, dejan de existir esos engendros del diablo, así. Yo decreto, así, que las mujeres que han sido infieles a sus maridos tienen 40 días para arrepentirse y si no se mueren. Así, hermano. Y ellos no escuchaban la voz del Espíritu Santo que les decía, ustedes no saben de qué espíritu son, no saben. Porque el Señor Jesucristo no vino para destruir el mundo, vino para que el mundo fuera salvo por Él. Y ellos decretando maldición y otros profetas. Yo conocí al menos un profeta, no le voy a hablar sino de un profeta, que le habló a la iglesia y le habló a los pastores y les dijo, si yo los maldigo a ustedes, nadie les puede quitar la maldición. Y se atrevió a decir algo, ni Dios. Yo dije, este hombre tiene los días contados.
oré por él y le dije, Señor, perdónalo y ayúdalo a entender la blasfemia que está diciendo. Y volvió y repitió, si yo le pongo una maldición a usted, usted tiene que venir a mí y rogarme que le quite la maldición, porque si no, no se le quita así. Eso está grabado. Eso está grabado. No sé si todavía estará por ahí en YouTube, pero eso está grabado. Y luego dijo que necesitaba una ofrenda y que el que no diera siquiera una ofrenda de tanto, maldito era. Y dijo maldito con maldición. Y no se le quita la maldición ni por nada del mundo. Hermano, nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. ¿Y sabe qué es el problema? Que la ignorancia en la iglesia llena a un montón de gente de miedo, de temor. Y entonces van y hacen locuras porque ellos creen que de verdad un hombre los puede maldecir, que tiene tanto poder, más que Dios. Normal. Y contó un testimonio por ahí que dice que alguien había dicho algo y él lo maldijo y lo tuvo que buscar y le tuvo que rogar que le quitaran la maldición, porque es que él. Un tiempo después amaneció muerto en un hotel. No me alegro, espero que se haya arrepentido. Amaneció muerto, ese profeta. Porque hermano, con Dios nadie se mete y sale libre, no. Entonces, entendamos esto. El fundamento de los apóstoles está en la Biblia. No hay ningún otro fundamento por fuera de la Biblia. El fundamento, se lo voy a volver a repetir, el fundamento de Dios establecido por los apóstoles y por algunos profetas está en la Biblia. Por fuera de la Biblia no hay nada. Nadie puede decir que puede establecer un solo mandamiento por fuera de los que están en la Biblia. Nadie puede decir que puede anular un solo de los mandamientos por pequeño que sea. Nadie lo puede anular. Entonces, en eso nos debemos cuidar, iglesia del Señor. Porque yo conocí una iglesia que no tenía respeto, que no tenía temor de Dios. Y que se le citaba la Biblia y se le decía, hermano, mire, pero es que la Biblia dice, no, olvídese, usted cree que es que yo soy bobo, no soy manso, pero no menso. Pero es que la Biblia dice, no, hermano, no le importaba, no le importaba. Y cuando la Biblia dice que perseveremos en la doctrina de los apóstoles, está diciendo, persevere en lo que está escrito, persevere en lo que usted conoce y está conociendo. Lo que ha aprendido de la Biblia, no más, no más, nunca más. He tenido testimonio de personas cristianos, que en una congregación los mandan a leer libros de ex sacerdotisas del diablo. Sí, su pastor los manda a leer esos libros. Que para que conozcan el mundo oculto, el mundo de las tinieblas, el mundo de los demonios. Hermano, para conocer los demonios, a Satanás y a los demonios, suficiente me es con leer la Biblia. Entonces no nos apartemos de esa doctrina. Mire lo que dice la Biblia, póngale cuidado. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Léalo conmigo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme, de acuerdo a la piedad, por favor, lea despacio y entienda lo que Pablo está diciendo. Si alguno enseña otra cosa, algo que se salga de lo que está escrito en la Biblia, algo diferente a lo que está escrito en la Biblia. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, oiga, no acepta lo que está escrito, usted lo sabe, déjeme por beneficio mío decirlo en voz alta, absolutamente nada por fuera de la Biblia tiene valor. No. Nadie está autorizado para poner o quitar de la Biblia algo, nadie. Nadie. Y el que lo hace entró en una desgracia impresionante. Se torció. Y la Biblia dice, Pablo dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, no se pone debajo, no se alinea con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hay cristianos que piensan que al Señor se le olvidaron cosas. Hay personas que piensan
que a Dios se le olvidaron cosas en la Biblia y se inventan cosas que no están. Y al final lo que dicen es que son doctrinas celosas. Sí, se inventan unas cosas, hermano, tan absurdas, tan extrañas. Y cuando usted los confronta y les dice, pero la Biblia no dice eso. Pero es que yo tengo un nivel de revelación. Así dijo un ministro y lo dijo en público. Yo tengo un nivel de revelación que supera la revelación de Pablo. Qué dolor cuando una persona es tan engañada por su ego que ya empieza a pensar así. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe, o sea, es ignorante y delira. Delirar es algo que un afiebrado o un loco hace. Delirar es hablar incoherencias, o por fiebre, o por locura, o por algún estado febril. Dice, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Mire que es tan real lo que dice la Biblia, que esas personas que se inventan cosas, cuando alguien las confronta, entonces hablan mal, responden mal, se vuelven groseros. Se vuelven groseros y se inventan cosas y entonces condenan a los demás. Señalan y dicen, te vas para el infierno, porque no hacen lo que ellos dicen. Porque no hacen lo que ellos dicen. Entonces póngase a mirar, hermano, que hoy en día, como nunca, la iglesia cristiana está rodeada de personas que deliran, que tienen fantasías, que han aprendido cosas raras, extrañas, y que no le creen al Señor Jesucristo. Le voy a poner algo muy sencillo. Cuando hablamos de unicitarios o hablamos de aquellas personas que creen en el Antiguo Testamento con relación a la comida y al guardar el sábado, a los adventistas, ellos no le creen al Señor Jesucristo, ninguna de las dos líneas. Y por no hablar de otras que son peores, ellos no le creen al Señor Jesús. Usted le dice a un adventista que el Señor Jesucristo quebrantó el sábado y que dijo que el que creyera en Él no necesitaba guardar el sábado porque Él, Jesús, era el Señor del sábado. El verdadero reposo que el cristiano necesitaba. Ellos se niegan. Ellos dicen que no. No. No le creen al Señor Jesús. Y se inventan cosas y traen del Antiguo Testamento mandamientos que fueron para el pueblo judío, para ese tiempo, y tratan de meterlo, óigame, tratan de como forzadamente meterlo en el Evangelio. Y es por eso que el Señor Jesús dice, oiga, no se puede echar vino nuevo en odres viejos, porque el odre se pudre, se rompe, se daña y se pierden las dos cosas. No se puede poner remiendo nuevo en vestido viejo. Querer remendar el Evangelio, querer complementar el Evangelio con cosas del Antiguo Testamento es lo más absurdo que hay. Pero hermano, hay doctrinas que por ignorancia de la gente, han atraído tanta gente. Y si hablamos de la unicidad, ellos sí que desmienten a Cristo. Uy, hermano, impresionante. De hecho, ellos no enseñan la Biblia cuando de la doctrina de la unicidad se trata, ellos no enseñan la Biblia. Ellos desmienten la Biblia para poder enseñar unicidad. ¿Por qué el Señor Jesús dijo, mi Padre que está en los cielos? No. Eso está por entenderse. Él estaba hablando de su dimensión espiritual, pero no hay tal Padre, no hay tal. Niegan lo que dice Cristo. Y la Biblia dice que sin Cristo no hay Padre, sin Padre no hay Cristo. ¿Sí dice así? Bueno. Entonces, hermano, aquí estamos frente a algo que la iglesia ha practicado. La iglesia ha practicado el inventarse cosas. Hermano, sobre todo aquel que ha tenido
la responsabilidad y el privilegio de tener la función de ministro, hermano, como que se le acaba lo de hablar y empieza a inventarse cosas. O escucha a otros por allá y le cree que porque ese otro estudió una teología, unas ciencias religiosas, y le cree y empieza a predicar lo mismo, aunque no esté en la Biblia. Aunque no esté en la Biblia. Ahora un hermano me preguntaba, pastor, ¿qué de esos lugares de cautiverio, que dice que son lugares espirituales donde las almas están cautivas, que son cuevas, que son cárceles de oscuridad, donde las almas de la persona viva está cautiva? ¿Qué de eso? Entonces yo le dije, en ninguna parte de la Biblia habla de eso. Nadie te puede mostrar que la Biblia hable de eso. Y si la Biblia no lo dice, es un invento de hombre. Y si es un invento de hombre, cuídese, cuidémonos. Al final, creer en lo que dice un hombre y dejar de lado lo que dice la Biblia. No. Nunca se le olvide esto, hermano. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. 5. Disputas necias de hombres corruptos. Mire cómo le llama la Biblia a aquellas personas que se inventan algo, que empiezan a decir algo por fuera de la Biblia. Hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, ignorantes. Hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Ah, qué tremendo. Y de pronto nosotros como iglesia pensábamos que esto estaba por allá lejos, como que estaba por fuera, que eran otras doctrinas. No, hermano, no. El que no le baste a un cristiano lo que el Señor Jesucristo dijo, el que no se fundamente en el fundamento de los apóstoles, de lo que el Señor enseñó y de lo que a través del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Juan nos enseñó, esos son muchas personas, hermano, muchas. Y son pequeños detalles, óigame, son pequeños detalles en los cuales uno puede ver esa diferencia. No se conforman a lo que el Señor Jesús dijo. Parece que estiman que al Señor se le olvidaron cosas. Yo no me puedo olvidar de en esas escuelas que tenemos, gracias al Señor, hay personas que muy sinceramente me confrontan. Y cuando me confrontan con la verdad de la Biblia, yo reconozco si me equivoco, me corrijo. Yo quiero estar en el cielo, en la cena de las bodas del Cordero. Claro, y yo sé que no es inventándome cosas. Pero hay personas que me confrontan con una verdad propia, una verdad que le aprendieron a alguien, una verdad que no es bíblica. Entonces empiezan a decir cosas en cualquier área, en el área de la economía, que es que el dinero es pecaminoso, que el cristiano no debe de pedir que el Señor le dé mucho dinero. Y se pegan por allá de un rey que dijo, no me des ni mucho ni muy poquito. Ay, hermano. Ese ni hijo de Dios era. Ese no sabe lo que estaba diciendo. Y entonces empiezan a decir que el dinero es del diablo, que el dinero trae maldición, que si usted tiene dinero, que entonces se lo lleve a ellos y se los done a ellos. Qué conveniente, ¿no? Renuncia usted al dinero y me lo trae a mí. ¡Ja! Qué bueno, ¿no? Y entonces yo le digo, ¿dónde dice eso? No saben dónde dice, no saben. Porque en este mismo pasaje, un poco más adelante, y en Santiago, nos dice que raíz de todos los males es el dinero, el amor al dinero, no el dinero. Y entonces ellos le quitan el amor al dinero. ¿No ha visto que es como muy práctico quitarle ciertas palabras a los versículos bíblicos? La oración del justo puede mucho, espérese, le falta una palabra, eficaz. Que es que el amor al dinero, que el dinero es la raíz de todo. No, el amor por el dinero, el que ama el dinero,
no puede amar a Dios porque no puede servir a dos señores. Eso es otra cosa. Y las personas se llenan de una enseñanza que no está en la Biblia y la defienden. La defienden. Un día me encontré con una hermana que me dijo: pastor, ¿usted por qué no enseña que el esposo no toque las partes íntimas de la mujer con sus manos? Y yo dije: ¿qué? Sí, pastor, la pureza sexual. Que el hombre no toque con sus manos los órganos genitales ni sexuales de la mujer. Le dije yo: ¿y dónde dice eso la Biblia? No, pastor, usted se va a aliar con todo ese poco de corruptos que le dan permiso al hombre que manosee a la mujer como que fuera una mujer de la calle. Y entonces yo dije: ¿y entonces para qué es el sexo? Si no es para que él se satisfaga en ella y ella en él. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Mirándose a los ojos? ¿O poniendo la palma de la mano con la palma de la mano del otro? Uy, qué electricidad. No, 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 no. Oiga, ¿y no le bastó que le mostrara primera carta a los Corintios 7:4? La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Ah, caramba. Entonces, ¿sabe qué? Se enojó y dijo que no, que yo era corrupto como los demás. Una mujer amargada que se inventó que el hombre no puede tocar a la mujer. Entonces, ¿para qué le dieron al hombre y a la mujer esos lugares de tanto placer? ¿Para qué? Si no es para que los satisfaga con su esposo o su esposa. No, ella ya dijo que no. ¿Y de dónde se inventó ese mandamiento? Vaya usted a saber. ¿De dónde lo sacó? No lo sé. Pero se enojó y dijo que no, que la pureza sexual. De hecho, me dijo: el pecho de la mujer solamente es para alimentar los hijos. Ah, caramba. Que todo lo demás era prohibido. Ah, tremendo. Yo le hice una pregunta. Lo que usted está diciendo me deja ver que usted cree que a Dios se le olvidó algo, porque Él no lo escribió. Y si Él no lo escribió y usted dice que tiene que ser así, es porque usted cree que a Él se le olvidó algo. Déjeme decirle que Dios es Dios y a Dios nada se le olvidó. ¿Qué pasó? A Dios nada se le olvidó. Importante eso. Mire lo que dice Gálatas, si no vamos, no, tal vez no alcancemos a desarrollarlo, pero mire, Gálatas 1:6. Estamos hablando de perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento. Y dice así, Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Pablo le estaba diciendo a los Gálatas, le estaba diciendo: oiga, me sorprende escuchar que han empezado a escuchar otra clase de doctrina. Se mezclaron. ¿Sabe una cosa? Cuando uno estudia, se da cuenta que la historia dice que lo que hoy nosotros llamamos la nueva era, en ese tiempo nació. ¿De dónde nació la nueva era? Nació de personas que no se conformaban a estar en el mismo lugar con personas que ellos consideraban de un estrato menor. Y como la iglesia del Señor Jesucristo nació y empezó a crecer de una manera general, donde el amo y el esclavo eran iguales, donde el esclavo pasaba adelante porque había dado frutos y le enseñaba a su amo a tratarlo bien, él no quería, él no aceptaba eso. Entonces se creó una doctrina élite. Esa doctrina élite es la nueva era y entre ellas tiene unos estudios llamados la gnosis. La gnosis está hecha para personas más inteligentes que usted y que yo. Pero se convierte en un espiritismo, para que lo entienda. Es un ocultismo declarado. En ese tiempo empezó a entrar esa doctrina a Galacia. Y el Señor a través de Pablo les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué es un evangelio diferente, hermano?
todo lo que se salga de la Biblia. ¿Qué es un evangelio diferente? Piénselo, por favor. Un evangelio diferente es todo lo que se inventa o se le anula a la palabra. Eso es un evangelio diferente. Cuando a usted le dijeron que si usted no habla en lenguas, usted no está bautizado por el Espíritu Santo, eso es un evangelio diferente. Le mintieron. Le mintieron. Porque la Biblia no dice eso. La Biblia en ninguna parte dice que usted puede haber nacido de nuevo y no estar bautizado por el Espíritu Santo. Pero eso alguien se lo inventó y se convirtió en una doctrina aceptada por una gran cantidad de congregaciones. Y le puedo seguir diciendo porque por ahí hay un estudio, hermano, hermana, si usted quiere entrar a Spotify, Pastor Héctor Fabio Cortés, y busca doctrinas de error dentro de la iglesia, así lo titulé. Hermanos, son un montón. No me alcanzó el tiempo para seguir hablando de eso. Pero las doctrinas de error se metieron a la iglesia por el hecho de que cada pastor creyó que él podía legislar nuevas leyes, interpretar de acuerdo a su pensamiento lo que estaba leyendo, que le era autorizado por Dios, si él veía que era conveniente, inventarse un mandamiento nuevo. Y yo quiero decirle, hermano, que cuando yo llegué a Villavicencio, me di cuenta que el evangelio en el Meta, allá en el llano, tiene como 10 años, 10 o 15 años de retraso en el entendimiento del que tenemos por acá. Hermano, una persona prohibiéndole a su iglesia que se pusiera prendas negras, que cualquier hermano que tuviera un buzo negro o un pantalón negro era un satanista. Y entonces un día yo le pregunté a ese ministro, le dije, ¿dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice que los colores lo convierten a uno en santo o en satanista? ¿Dónde dice? No, me puso argumentos, pero yo le insistí, ¿dónde está en la Biblia? Al final, ¿sabe qué me dijo? Es que a diferencia de la Bethesda, nosotros somos una misión muy celosa. Y el celo te puede llevar a inventarte mandamientos que no están en la Biblia. Error. Doctrina de error. Falacia. Engaño, mentira. Y le pregunté a este ministro, ¿y usted por qué se pone vestido negro? Yo lo he visto con vestido entero negro. Me dijo, no, pastor. Ahí sí. Como le toca a él. Entonces, no, pastor, lo que pasa es que entienda que cómo voy a herir yo a un hermanito que me regaló ese vestido, cómo no me lo voy a poner. Yo oro al Señor y, entonces usted se está declarando satanista. ¿O no? Hermano, porque es que esa es la situación. Tenemos que perseverar en lo que dice la Biblia y no más. ¿Qué? No más. Que mañana no se le aparezca a alguien y le diga, yo he estudiado un nivel ultrasensorial de la teología y yo conozco cosas que usted nunca podrá conocer y le voy a predicar cosas que la Biblia no dice. Salga corriendo, hermano. Salga corriendo porque la verdad de la Biblia es su seguro de vida. Permanecer en la Biblia es su seguro de vida. Obedecer la palabra es su entrada precisa y segura al reino de los cielos. Otra cosa no sirve. Otra cosa no funciona. Entonces, para mañana le voy a desarrollar este último punto de lo que es permanecer en la doctrina de los apóstoles. Bueno, por allí tengo algunas cosas y miramos si podemos estudiar algún otro propósito del cual el Señor nos dice persevere. ¿En qué debemos perseverar? Estamos estudiando esta semana.